Listen, educated man. We are tired of people. Karma Journal. Bueno, estamos aquí para uno de los eventos de lanzamiento de Karma, que es la revista de la Universidad y el Departamento de Humanidades de la escuela. Y hoy vamos a hablar de Bogotá como ruina. Y para eso pues tenemos a dos personas que han participado, digamos, en la revista en las últimas ediciones, y que en esta puntualmente digamos que estamos tratando la idea por un lado de la ruina, como dice el título, y la otra también de Bogotá, ¿no? Entonces digamos que primero los quiero invitar a que vean los artículos de José Camilo Vázquez. Acá lo pueden ver en la pantalla. Un poco tiene que ver con la Casa del Otoño, que pues muchos nunca habían visto antes hasta que hoy la vieron en videos como directamente, o no saben su historia, entonces los invito. Y la otra imagen que pueden encontrar en la revista es de esta foto de Pablo Gómez de Bienvenidos a Bogotá, que pueden, digamos, como explorar. Y pues digamos que la idea de esta charla no es hablar de los artículos que hay dentro de la revista, sino expandir la conversación que se da dentro. Entonces, para empezar, digamos ya, pues quisiera hacer como una introducción diciendo que tal vez los tres tenemos visiones de lo que es la ruina desde distintas perspectivas, ¿no? Y también los tres podemos tal vez tener visiones distintas de lo que es Bogotá, ¿no? Y entonces digamos que pues para iniciar un poco, pues me gustaría empezar como con la pregunta de qué es una ruina, como para cada uno de ustedes dos. Empezando con Pablo, digamos que acá tenemos un par de obras de Pablo que yo creo que ahorita usted puede explicar más. Este es un mapa de Bogotá, ¿no? Y esta es una impresión sobre unas ruinas, ¿no? Pero pues usted podría como contextualizar un poquito, como para que sepan, digamos, las visiones de los dos. Por eso empiezo con Pablo, porque a Camilo ya lo vieron como desde su postura. Entonces no sé si usted de una vez como que nos habla un poquito de esas obras y después pasa a responder como su noción de ruina. Bueno, sí, esas dos obras son trabajos fotográficos sobre ruinas en Bogotá, pero también parte pues de ahí como de un planteamiento teórico sobre la fotografía en sí misma como ruina. Digamos que hay un teórico, Charles S. Peirce, que distingue entre tres tipos de signos, que son el ícono, el símbolo y el índice o el index, ¿no? El ícono pues es representación por semejanza, el símbolo por convención general, que sería un ejemplo, por ejemplo, nuestro alfabeto, y el índice, que es por contigüidad física. Entonces, por ejemplo, el humo es indicio de un fuego, una huella es indicio de un cuerpo que pasó, la ruina pues es indicio de algo que estuvo ahí, que está caído o cayéndose, deteriorándose. La fotografía es indicio de la luz en determinado número de tiempo que queda congelada. Entonces la relación entre esos, como entre la ruina y la fotografía, aquí entonces son una fotografía de una ruina. Eso fue puntualmente en las residencias de la Nacional de Antonio
se me olvida el nombre ahorita, que hay unos pisos en ruinas por un incendio, un incidente con la policía hace varios años. Pero entonces es la foto de la ruina positivada sobre escombros de la misma ruina. Es como quizás una tautología de la ruina representada sobre la ruina misma, y pues por un medio que digamos que tiene su cercanía en su definición más básica con la ruina misma, que es la fotografía. Esta es la imagen que está pues sobre esos escombros. Lo otro que mostrabas ahí, digamos que fue un ejercicio que quizás técnicamente no fue muy afortunado, pero es la idea de un plano de Bogotá también positivado químicamente en proceso fotográfico sobre diferentes fragmentos de muro, de pared, como de la cáscara de yeso y pintura recogida en diferentes espacios de ruinas. Entonces también está ahí la idea de la ciudad Bogotá puntualmente como una ruina en sí misma. Pues, y yo, como para pasar a Camilo y como avanzar un poco en la idea de ruina, digamos que, bueno, estamos hablando de la ruina, pero es Bogotá como ruina, ¿no? Y entonces mi pregunta es, bueno, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de Bogotá? También, digamos, como que quería ya ampliar, hacer dos preguntas, y la primera pues es la primera que ya Pablo respondió desde su perspectiva, pero la segunda es, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de Bogotá? ¿Sí? ¿Cuál es esa Bogotá de la que todos también hablamos? Quiero que lo tengan en la cabeza, como cuando todos decimos estamos en Bogotá, pero yo siento que a veces cada uno está en un universo completamente distinto, ¿sí? Y entonces como que, digamos, en esta época electoral yo he recorrido desde el sur hasta el borde del norte, y pareciera que en cada localidad o barrio incluso se narrara una historia distinta de lo que es la ciudad. Yo sentí que entre más va uno hacia el norte, se empiezan a llenar vallas de tu seguridad primero, acabemos con los comunistas, etc. Y hacia el otro lado más otra cosa como más de soberanías y no sé. Entonces es interesante pensar qué ciudades habitamos, y en esa medida, digamos, como que la pregunta que hago es ¿cuál es la autonomía que tenemos de recorrer esta ciudad? ¿Y cuál es la ciudad de Camilo? ¿Cuál es la ciudad de Pablo? ¿Cuál es la ciudad de cada cual que está acá? Y lo que vamos a ver a continuación mientras desarrollamos la charla un poco es unas imágenes de Bogotá que no necesariamente tienen que ver específicamente con lo que vamos a decir, pero que pueden tener que ver con esa idea de Bogotá como una multiplicidad incluso de ciudades, ¿no? O de universos, pensaría yo, ¿no? Y entonces como que en esa ciudad que ha tenido tantas historias, ¿cómo pensar una ciudad? Y esto lo digo pues alargándome un poco, y porque voy a leer una frase para que ya empecemos, y es porque siento que hay una Bogotá que es un mapa, un poco hablando del ejercicio, y que todos habitamos esa Bogotá y creemos que estamos en la misma Bogotá, ¿no? Y otra que es el territorio real, que es Bogotá, ¿no? Y hay que decir que Bogotá es una ciudad para no salir, ¿no? Como que invita a la gente a que no salga, ¿no? Lo robaron, ¿quién lo manda a salir, no? Como que ya hay unas políticas, los alcaldes dicen eso todo el tiempo, pero ¿para qué hable por celular en la calle? No sea bruto, ¿no? Entonces, como que es una ciudad que invita a habitarla desde la ventana, en su mayoría, el que tiene una ventana, ¿no? Y entonces voy a leer esta frase como para ya pasar a que tú respondas esas dos preguntas, no sé si te estoy confundiendo mucho. Voy a leer esta frase de Baudrillard de Cultura y Simulacro. Si ha podido parecernos la más bella alegoría de la simulación aquella fábula de Borges en que los cartógrafos del imperio trazan un mapa tan detallado que llega a recubrir con toda exactitud el territorio, aunque el ocaso del imperio contempla el paulatino desgarro de este mapa que acaba convertido en una ruina despedazada cuyos jirones se esparcen por los desiertos. Belleza metafísica de esta abstracción arruinada, donde fe del orgullo característico del
el imperio y a la vez pudriéndose como una carroña regresando al polvo de la tierra, pues no es raro que las imitaciones lleguen con el tiempo a confundirse con el original. Pero esta es una fábula caduca para nosotros y no guarda más que el encanto discreto de los simulacros de segundo orden. Hoy en día la abstracción ya no es la del mapa, la del doble, la del espejo o la del concepto. La simulación no corresponde a un territorio, a una referencia, a una sustancia, sino que es la generación por los modelos de algo real sin origen ni realidad, lo hiperreal. El territorio ya no le precede al mapa ni le sobrevive. En adelante será el mapa el que precede al territorio y el que lo engendre, y si fuera preciso retomar la fábula, hoy serían los jirones del territorio los que se pudrirían lentamente sobre la superficie del mapa. Son los vestigios de lo real, no los del mapa, los que todavía subsisten esparcidos por unos desiertos que ya no son los del imperio, sino nuestro desierto, el propio desierto de lo real. De hecho, incluso invertida, la metáfora es inutilizable. Lo único que quizás subsiste es el concepto de imperio, pues los actuales simulacros con el mismo imperialismo de aquellos cartógrafos intentan hacer coincidir lo real, todo lo real, con sus modelos de simulación. Pero no se trata ya ni de mapa ni de territorio. Ha cambiado algo más. Se esfumó la diferencia soberana entre uno y otro, que producía el encanto de la abstracción. Listo. Bueno, ¿me escuchan ahí? Muchas gracias, Felipe. Bienvenido a la escuela, Pablo. Es un gusto acá compartir con ustedes este espacio. Entonces, voy a tratar de contestar de alguna forma las preguntas que formuló Felipe, y antes de entrar a hablar de la ruina, preguntó por esa Bogotá que todos tenemos, pero que es diferente. Entonces, si yo trato de responder, digamos, ¿cuál es mi Bogotá? Acá anoté como dos ideitas que quiero que se lleven. Entonces, mi Bogotá es la que fue, la que no está, pero en la que camino. Y en ese sentido, el ejercicio mío es el de caminante, interactuando con cosas que tal vez no son visibles, pero están ahí. A veces lo obvio se vuelve invisible, entonces no lo leemos, y en ese sentido el ejercicio mío es siempre caminar interactuando con ese espacio que ya no está, pero que tuvo que estar para que estemos en este presente. Y en ese sentido, creo que cuando hablamos de Bogotá, pues estamos hablando de Bogotás fragmentadas, totales en nuestras cabezas. Toda ciudad, en cierto sentido, es ciudades, y me robo acá una idea de un escritor que se llama Italo Calvino, y él habla de las ciudades invisibles y escribe narrativas sobre diversas ciudades que en el fondo pueden ser la misma siempre. Y entra este juego en cómo percibimos y cómo interactuamos con lo visible y con lo invisible. ¿Y a qué me refiero, por ejemplo, con lo invisible? Durante mi juventud pasé muchos años en Budapest, y esa es una ciudad que, a diferencia de Bogotá, tiene metro. Entonces, cuando uno salía en el invierno del metro, el subterráneo, había un cambio de temperatura gradual, pero tenían panaderías en ciertas estaciones. Entonces, cuando yo huelo un pan con olor a vainilla, se me vuelve parte de mi narrativa de esa ciudad en la que ya no estoy, y que seguramente es muy diferente a la que yo viví. Pero ahí hay algo invisible que se vuelve visible a través de mis sentimientos. Es decir, no todo tiene que ser lo que yo voy diciendo, copiando, narrando, escribiendo, tomando fotos, sino que hay muchas formas de percibir esa ciudad. Veníamos hablando un poco entonces de las ruinas, y yo creo que, digamos, todo es ruina en potencia. Si no hay mantenimiento desde nuestros cuerpos hasta, digamos, este podio o esta mesa, todo puede ser ruina en potencia. Lo que varía es el ritmo en el que cae en ruina por el intercambio con el paso del tiempo. Pero al mismo tiempo nosotros no somos atemporales, y estamos montados sobre procesos de diversos seres humanos que han venido antes de nosotros. Es decir, la ciudad también tiene una serie de capas, y si ustedes viajan a ciudades, Bogotá es muy vieja, pero ciudades que han tenido más desarrollo hacia abajo,
uno puede ir viendo que hay mundos subterráneos. Yo no sé si ustedes ven las series, por ejemplo, de Misterio en Nueva York. Hay un mundo debajo precisamente por las alcantarillas, por el subterráneo, etcétera. Si van a París, por los cementerios, etcétera. Entonces, la ciudad que ustedes caminan y que yo camino a diario tiene muchas más capas. Yo no sé si alguien se baja acá en Terminal y ve que hay una alcantarilla que está rota al frente del corral. Ahí hay un hueco hacia abajo y hay una ciudad que ustedes pasan por encima y que está ahí narrando algo, que puede ser visible o invisible, y si ustedes no se toman el tiempo como interactor, pues no la vamos a encontrar. Entonces, ahí yo creo que la ruina está en todas partes, y en cierto sentido nosotros también somos ruina en potencia. Ya como para cerrar entonces esta primera intervención, me toca ir al yo y contarles por qué me interesa Bogotá y cuál es esa fascinación. Llevo 25 años estudiando Bogotá. Como Bogotá, surge una pregunta muy profunda y muy boba, a su vez, que es: ¿yo de dónde soy? Yo me crié por fuera, pero soy bogotano. Entonces llegué a los 20 años a pertenecer a alguna parte, porque en todas otras partes yo era un extranjero, y paradójicamente acá me siguen diciendo extranjero en ciertos contextos, pero es una pregunta genuina, digamos, ¿de dónde vengo yo? Y soy bogotano no solo porque habito la ciudad, me muevo en ella, sino también históricamente. Tengo mis raíces acá, digamos, aproximadamente hace 250, 260 años, es decir, acá hay mucha historia propia. Entonces, cuando yo hago el esfuerzo por entender Bogotá, empiezo haciéndome preguntas por mí mismo, por mi familia, llego como una especie extraterrestre, y la forma que empiezo a recorrer la ciudad es en el bus. Me voy a estudiar en el centro de la ciudad, entonces hay todo un desplazar hacia un espacio que incluso hoy en día ya no es el mismo, porque ya hay Transmilenio, porque ya hay ciclorrutas, es decir, era un caminar por esas ciudades, y yo empecé a tratar de entender Bogotá precisamente a través de la historia y de los mapas, y por eso me parece como tan interesante ese ejercicio que hace Pablo con los mapas, porque como que la ciudad también habita en nosotros en el mapa, que es como un esfuerzo por imitar de alguna forma, darle cierta lógica a un espacio que ustedes no van a recorrer del todo, pero ahí yo me imagino la ciudad. Entonces me dicen, no, la calle Sexta, entonces uno se imagina el mapa, o me dicen las Américas y uno se imagina el mapa. Entonces ahí en su cabeza uno va armando como ese mapa de la ciudad. Entonces pues devuelvo la pregunta a Felipe, y pues la que le hacen ustedes, como ¿cuál es esa Bogotá que ustedes tienen en la cabeza? Y me atrevo a decir, ¿y está en ruinas o cuál es? Bueno, se la devuelvo a Pablo, mentiras. Bueno, sí, yo digamos que otra vez como que, y también para botarle la responsabilidad a Pablo y zafarme un poco, como que es el ejercicio como para hacer, y es como cuál es la ciudad que yo veo, que yo habito, y cuál es la ruina, ¿no? Yo ya hablaré de la mía un poco, pero también entonces quería ampliar la pregunta antes de responder, y era de qué ciudad estamos hablando, de qué Bogotá, pero de qué tipo de ruina es Bogotá, porque digamos, con lo que tú decías, hay como unas cosas supremamente históricas, y Bogotá como que es una suerte como de intento, ¿no? Como de intento de Atenas, pero después ya no fue Atenas, y de intento de metro, pero ya después no fue metro, y de como muchos intentos de un presidente, y después fue el Bogotazo. Entonces como que el Bogotazo reseteó todo, que me gusta traer como acá el carácter destructivo de Benjamin como a pensar, ¿no? Y entonces digamos que si me preguntan a mí qué ciudad yo recorro, pues yo habito una ciudad como de muchas formas, ¿no? Tengo un carro, y en esa manera experimento como unos horarios que me permiten como querer usar un carro en Bogotá, que son como las 4 de la mañana y después de las 9 de la noche. Y esos horarios, digamos, como para venir a la oficina, por ejemplo, son muy interesantes porque le permiten a uno ver, como lo decías tú, otra ciudad, ¿no? La ciudad que se prepara desde las 3 de la mañana, y es otra ciudad muy distinta a la que va a llegar a las 6, ¿sí? O cuando Transmilenio ni siquiera está abierto. Entonces a mí me gusta mucho, por ejemplo, cuando vengo en el primer Transmilenio que sale de mi casa,
yo vestido para ir a trabajar y empieza a llegar la gente los jueves de fiesta también a la misma hora, y oliendo como a cigarrillo y a trago, y yo recién bañado, y como el contraste como de esos dos momentos que se encuentran, ¿no? Y también digamos que me la paso en bicicleta y sobre todo me la paso caminando. Y entonces, digamos que la ciudad que vivo es una ciudad como muy dividida, ¿no? Por un lado, como mi contexto personal en el que me crié, donde se establecía una verdad de lo que era Bogotá, y sobre eso mis experiencias de Bogotá que nada tenían que ver con lo que se relataba en la casa de Bogotá. Lo único era no salga que es peligroso, pero de resto digamos nada se cumplía, ¿no? Entonces uno le enseñaban que la ley y había un código de policía, y el día que uno era un adolescente y estaba solo en la calle y la gente pues estaba de mal genio, necesitaba cuadrar la caja menor, pues uno cogía el pato y uno, pero todo lo que me contaron, ¿qué? ¿No? Y después entonces está la segunda historia dentro de, no, pásele unas luquitas y verá que no lo toquetean, ¿no? Y lo mismo en el carro, ¿no? Entonces como que hay muchas versiones que lo fragmentan a uno, ¿no? Porque uno termina preguntándose, bueno, en esta ciudad tan dividida, tan desigual, tan complicada, al mismo tiempo tan intelectual y tan llena de gente como potente y de situaciones potentes, ¿yo quién soy? ¿No? Yo soy el promedio, el típico promedio que uno ve todos los días en Transmilenio, o yo soy una persona un poco distinto. Entonces como que yo siento que responder a la pregunta es difícil, es porque la ciudad lo vuelve a uno como un monstruo. Sí, pues, ¿qué es la ciudad? Digamos que para mí Bogotá, aparte de la multiplicidad, como que hablan, lo dice muy bellamente Camilo al hablar como de Bogotás, para mí es una ciudad inabarcable, que además en años más recientes he conocido mucho más a profundidad de cuando hice esos trabajos que se veían ahí, sobre todo los de los escombros. Digamos que yo por mi trabajo como profesor de arte con el IDARTES, con el distrito, he venido a conocer muchas Bogotás como a profundidad que antes, durante 30 años antes, viviendo Bogotá, habiendo nacido en Bogotá, no conocía, ¿no? Entonces, digamos que aquí, por ejemplo, que estamos en un límite de Bogotá donde se colinda con la ruralidad, pero además en una universidad junto a unos cementerios en un contexto muy particular, es otro planeta. Así vamos al límite rural, por ejemplo, en Usme, ¿no? Donde se colinda con el Sumapaz en una zona bellísima pero muy complicada, o por ejemplo a San Cristóbal Sura, entre nubes, donde hay barrios en Bogotá a 3.100 metros de altura, ya en el páramo. Así nos metemos en el centro de Bogotá, por ejemplo, un barrio como el Santa Fe. Entonces Bogotá es una multiplicidad, pero además o sea, el mapa, casi que aquí sí, el mapa, o sea, la fábula de Borges es muy bonita, pero Bogotá es tan extensa en su diversidad y sus contrastes que incluso ese ejercicio de Borges se terminaría quedando corto solo con hacerlo en Bogotá, ni siquiera expandiéndonos de la ciudad. Y en ese sentido, pues las capas de ruinas son muchas, ¿no? Digamos que está la historia, la historia está en las ruinas. Todos somos ruinas, no solo en potencia, sino futuras ruinas, a pesar del empeño y el mantenimiento que se dé. Pero además pues convivimos también con otro tipo de ruinas, que son las ruinas sin memoria, ¿no? El artista del land art, Robert Smithson, planteaba la idea de las ruinas en reversa, por ejemplo, que son edificaciones que no caen en ruinas, sino que se erigen en ruinas. Y eso es otro tipo de ruinas muy, digamos, yo creo que de nuestro tiempo,
que ahí sí son la ruina antirromántica por excelencia, porque no tienen tampoco esta historia de dónde vengo, de de qué es este lugar, que creo que de alguna manera se relaciona, digamos, en un contexto muy diferente al que lo plantea Smithson, pero con algo que mencionaban ustedes en el video cuando hablaban de nuestro afán de tapar las ruinas, ¿no? Como que hay un ejercicio que puede ser de tapar la ruina, pero a la vez erigimos ruinas, por ejemplo, en nuestra famosa expresión de los elefantes blancos. No sé, no sé, creo que me desvié, pero pues se complejiza esta idea de la ruina y de los niveles de ruina que pueden ser Bogotá. Las fotos que tengo pues en la revista, las 2 fotos de ese letrero de Bienvenidos a Bogotá, lleno de tiros, de huecos de bala, por ejemplo, pues ahí es una... No sé si la ruina esté ahí como tal, pero pues es una... Digamos que es un reflejo de ese contraste, de esa inabarcabilidad de Bogotá. Eso es en la entrada a Bogotá por Choachí. Eso ahí, si uno ve esa foto, lo que se ve al fondo es el barrio Parejo y ahí están los Laches, abajito Egipto. Son barrios como muy tradicionales, muy complicados, que por ejemplo es curioso porque esa foto se hizo creo que en el 2020 o 21, creo que 21. Al año siguiente estuve trabajando de lleno en esos barrios con los muchachos de esos barrios, entonces como de una frontera, como de algo que yo había visto viviendo en las cercanías a eso, entrar pues después a conocer a profundidad a esos jóvenes que viven ahí con todas las problemáticas en unos barrios muy bellos pero muy complicados también. Entonces sí, Bogotá es un monstruo inabarcable. Vamos ahí. Bueno, ahí quería como abrir otra pregunta para los dos y ampliar, hablando digamos como del mapa y el territorio, porque digamos me parece como relevante el ejemplo de uno sentir que tiene un mapa y cuando uno atraviesa ese mapa como que no es el mismo territorio, ¿sí? Como que el mapa es como una suerte como de seguridad que uno como bogotano habita para no estar tan paranoico todo el tiempo, ¿no? Pero, y lo decía era porque cuando fuimos a sacar esta foto, porque me acordé ahorita cuando Pablo me dice, oiga, yo quiero hacer esta foto para la revista, yo, bueno, tremenda foto, vamos, lo hacemos, la hicimos dos veces, las dos veces fue bastante peligroso el punto donde tomamos la foto, pero la segunda vez que estábamos solo los dos, de repente llegaron como unos jóvenes que uno diría, estos manes me van a atracar. Y creo que sí era posible que esos jóvenes nos fueran a atracar, ¿sí? Y éramos como, bueno, toca moverlo porque ya nos tocó tomar la foto y tenemos que irnos pues y salimos, nos fuimos y después los que terminaron tratando de atracarnos fueron los policías. O sea, pasó una moto y después nos vieron y es como, ¿y eso qué? ¿Y ustedes qué? Entonces fue así como el momento de miedo, se lo dio todo lo que uno en el mapa no tiene, que supuestamente, bueno, obviamente en Bogotá no sabe que es la policía, pero es como esa cosa que uno dice, uy, esto es rarísimo, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Qué está pasando? Y digamos que cuento este ejemplo para decirles, es como que hay una Bogotá que ustedes están habitando que es solo una narrativa, pero no es su experiencia, y digamos que el ejercicio es construir su propia narrativa, ¿no? La diferencia entre habitar un imaginario y tener la imaginación como para transitar la realidad. Y entonces conectando con lo que decía Pablo, para que Camilo también nos responda desde su perspectiva pues de historiador también o histórica, y también resaltando que no hay que ser historiador para hablar con el pasado, invitadísimos. Quería preguntar puntualmente, bueno, ¿de qué tipo de ruinas estamos hablando? Digamos, siendo muy prácticos cuando hablamos de Bogotá. Sí, como de qué en específico, por un lado. Segundo, como que esa noción de que Bogotá es una ciudad, pues yo lo dije ahorita, no todo el mundo tiene que estar de acuerdo, como que invita a no salir, o que la gente vive completamente asustada.
un poco a veces más percepción que realidad, o bueno, la realidad es suficientemente fuerte, como que esta sea una ruina que está dentro de un espacio público, ¿sí? Como que me hace pensar en, digamos, estamos hablando de la Casa del Otoño un poco, y yo cuando fui a mis primeras ruinas, pues había una cosa ahí como de peligro de ser cogido cuando uno se entraba a la ruina, o cuando inicialmente nos tocaba dormir en casas abandonadas, pues cuando uno se quedaba solo en la noche y uno escuchaba un ruido, pucha, se metió alguien y qué susto acá, ¿no? Como, ¿qué hago? ¿No? Pero acá es una ruina que queda además dentro de un espacio como privado, como controlado, como seguro, pero que de pronto la gente tampoco ve. Ok. Hola. ¿Me oyen? Bueno, de que estamos hablando, que es una ruina y que sería una ruina en Bogotá. Y Bogotá tiene, yo creo que varias categorías. Tenemos una ciudad de monumentos, incluso en la forma que se hablaba en Bogotá, por ejemplo, en la Semana Santa, del recorrido de los monumentos, ¿no? Bogotá era una ciudad pequeña de muchas iglesias y como que lo que se quería preservar era la memoria católica apostólica romana, ¿no? Con todos sus espacios que eran los que salían por encima del horizonte. También tenemos una Bogotá muy extraña, por ejemplo, ahorita que se demolió el monumento de los héroes y ya no quedó en ruina, ¿no? Ya no quedó, es decir, ya eso se fue. La ruina, entonces, tiene que tener el pasar del tiempo y tiene que tener hasta cierto punto el dejar del mantenimiento, es decir, se deja de cuidar. Y en ese sentido yo creo que los que, por ejemplo, montan Transmilenio por la 30, incluso por la Caracas hoy en día, están viendo una ciudad en ruinas por el deshabitar y el abandono, porque ya nadie está cuidando ciertas edificaciones. Entonces, la ruina no tiene que ser el edificio majestuoso o lo que está escrito en la memoria colectiva como que esto es importante, es decir, no tiene que tener la placa de la conspiración septembrina de 1828 como la tenemos ahí al frente del Teatro Colón, sino que pues, puede estar en todas partes. Entonces, pues piensen en su recorrido diario, cómo interactúan con ruinas. En su barrio hay casas abandonadas, hay casas en ruinas. Voy a contar una anécdota muy cortica. Yo creo que, digamos, yo por cosas de la vida heredé un edificio que estaba en ruina, nunca lo pude evitar, y antes de conocer a mi esposa, ella siempre pasaba por ese edificio y decía, uy, pobre man que es dueño de esa cosa. Y mire, ella se casó conmigo y yo tenía el edificio en ruinas, en abandono. Igual el edificio parecía que se estuviera cayendo, pero implicaba un cuidado descomunal de mi parte para poner muros para que no lo invadieran, para mantener el techo para que no se cayera, etcétera. Entonces, los espacios, de nuevo, voy a sonar disco rayado, son ruinas en potencia dependiendo del cuidado. Y uno nunca sabe qué significado puede tener una ruina para alguien. Volviendo un poco a la Casa del Otoño, hago acá la crítica que somos un poco atemporales, es decir, estando nosotros acá en la escuela, no sabemos qué es ese sitio. Pasamos por el lado cuando vamos para Jarvis y estoy seguro que nadie lo ve, o el que lo dice, uy, eso se va a caer y ya. Pero nadie se hace una pregunta, bueno, ¿y eso cómo conecta conmigo? Más allá que el Coliseo se llama el Otoño, ¿no? Porque acá esto se llamaba la Hacienda del Otoño. Entonces, como que hay una pregunta de esa relación, digamos, donde yo los invito a ponerse como en el lugar principal de enunciación para interactuar con el espacio y el objeto. Y quería saltarme un poquito al tema que mencionaban del mapa de volverme y en cierto sentido a mí me preocupa también como qué mapas tienen en sus cabezas y ahora dependen de los GPS ustedes. Es decir, yo no uso GPS, en mi cabeza tengo mapas de diversas Bogotás, tengo Bogotás donde hay como un espacio en blanco porque no tengo la lógica, o donde las calles se mueven de cierta forma o se vuelven más sinuosas, entonces como que uno se desubica, y otras que tengo referentes absolutamente diáfanos. En cierto sentido, para mí, que era Bogotá antes de venirme a vivir acá en el año 2000, para mí Bogotá era la carrera 15 con calle 72, que era donde quedaba el edificio de mis abuelos. Eso era Bogotá. Es decir, si me preguntaban qué era Bogotá, yo se los podía definir con la Panamericana, con el lado San Jerónimo, con el edificio del Bico y con el señor Fuller ahí. Ese era mi mapa ahí. Hoy en día ustedes pasan por ahí todos los días, los que van en Transmilenio, y esa manzana
voló, ya no existe, no hay huella. Hay una generación que no va a saber qué fue Ervico. Yo no sé si Felipe sabe qué fue Ervico o Pablo, pero era el almacén de muebles más chévere de Bogotá en los años 60. Entonces, ¿cómo están programando sus mapas? Y si ponen Waze para todo, ¿con quién están interactuando? Bueno, yo quería pues hablando de eso, como que yo creo que, no sé, a veces dicen que como entrar al colegio es como algo que ayuda como a desarrollar la personalidad en el sentido de encontrarse con formas distintas a las de la casa, como, si saben, como, no, en esta casa no se puede tomar jugo de mora, ¿no? Y entonces uno no toma el jugo de mora y sale al colegio y de repente alguien toma jugo de mora y uno dice, uy, pero eso no está tan mal, ¿no? Y entonces como que hay un desarrollo. A mí me lo dio la calle, no el colegio. El colegio todo era tan normal, la gente era tan normal que yo no sentí como que me transformara, ¿sí? Como que no. Pero sí fue, y voy a esta anécdota como para pasar la pregunta a Pablo. La primera vez que fui al centro, porque yo nací, digamos, en el norte de Bogotá, digamos, en el, como yo lo llamo, el aburrido norte de Bogotá, y había una narrativa de nunca ir al centro porque eso era muy peligroso y eso no había que hacerlo. Pero la primera vez que yo fui como con 14 años al centro, bastante tarde pienso yo, solo, ¿no? En la Caracas, y habían en esa época, cerca de la 19, habían un montón de cosas de música y de instrumentos. Era como, wow, ¿qué es esto? ¿No? Como, esta no es la historia que me llevan contando de esta ciudad de parques con perros golden retrievers y niños gritando por doquier. Acá hay vida, como que esa es por lo menos la que yo estaba buscando, ¿no? Y entonces por eso me parecía interesante como cuando Camilo pregunta y en el video se pregunta, bueno, pero ¿de qué casa estamos hablando? Porque son demasiadas generaciones, ¿no? Y pareciera que la casa se agotó en alguna medida hacia las generaciones nuevas porque ya dejaron de pensar en lo que podría ser como un símbolo, ¿no? Entonces, digamos que yo quería pues como ampliar como esto con Pablo, y ya casi para cerrar, frente a una cosa que yo había visto como en la investigación del texto, y era, decían como Hitler quería como esta arquitectura toda grandilocuente, y de alguna manera el texto dice que tiene que ver con esas referencias históricas, pues porque obligatoriamente yo creo que uno pensaba en Egipto y en las pirámides, y él pensaba que una arquitectura monumental, digamos, lo decía, el propósito de su arquitectura era transmitir su tiempo y su espíritu. Entonces él pensaba que esta arquitectura iba a permitir esto. Sin embargo, con el tiempo llegaron nuevos materiales, y esos nuevos materiales hacían un poco ridículo esa idea de imperio, ¿no? Como esa idea de huella en el mismo sentido. Entonces como que quería como ampliar un poco en ese sentido, otra vez volviendo a la Bogotá también desde la suya, como desde su experiencia, que hemos tenido varias que pues son, y llegar como a esa idea de lo histórico y de los nuevos materiales que en la modernidad, que es como este señor Simon Norfolk dice que es ridículo buscar el imperio con estos materiales, y podemos terminar como en lo biológico. Bueno, pues sí, la cosa con Hitler y los nazis y su arquitecto principal, que era Albert Speer, era claro que Hitler en su megalomanía quería que el Tercer Reich durara mil años y que fuera recordado con la grandeza de que es recordado hoy en día, por ejemplo, el Imperio Romano. Y entonces este tipo Speer, al viendo como unas demoliciones donde iban a construir un monumento en Nuremberg, ahorita se me va el nombre, ve pues los materiales de construcción moderna con las varillas de hierro retorcidas y eso, y dice, esto, si comparamos una ruina del Imperio Romano, pues por aquí no es la vuelta. Entonces, si queremos transmitir eso, tenemos que utilizar unos métodos de construcción y unos materiales consecuentes con eso. Y le hace un dibujo a Hitler que yo no sé si ese dibujo exista, me gustaría verlo, en el que hace un dibujo del monumento que se va a construir, pero lo dibuja en ruinas.
y dice, o Hitler o me compra la idea o me manda a fusilar. Y le compra la idea, y es como, ok, claro, esto es como así se debe ver nuestros monumentos en 500 años o algo así, ¿no? Y entonces ahí pues es un aporte interesante que viene de la teoría de ruinas desde la arquitectura, con ese afán del imperio pues de los nazis, ¿no? ¿Qué era lo que seguía de la pregunta? La pregunta es como, otra vez, ¿cuál es su Bogotá de todas estas? Como que hablamos un poco de la experiencia de tomar la foto, pero más como desde lo cotidiano suyo, como de hablar como de Bogotá. Sí, pues a ver, digamos que yo también me crié en el norte de Bogotá. Digamos que con la ruina, con esto de la foto, digamos que la ruina siempre tiene una cuestión como de aventura, al menos cuando uno se mete en la ruina, porque es diferente pasar por una fachada de un edificio cayéndose a meterse como tal. Entonces digamos que yo creo que en principio mi acercamiento a la ruina fue una cuestión de también empezar a ahondar en ese sitio que yo conocía de una parte, en unos lugares, pero quizás no tan a fondo. Entonces empieza como una cuestión quizás muy acompañada de un espíritu juvenil de empezar a escarbar y a descubrir como capas y realidades nuevas en la ciudad. Así, por ejemplo, pues bueno, hace muchos años nosotros empezamos con exposiciones de casas abandonadas, pero así, por ejemplo, nos metimos en el San Juan de Dios, ahí sí muy clandestinamente, por ejemplo, como pensando en un sitio como, además con una historia pues impresionante y demasiado importante como en la ciudad y en el país. Entonces digamos que sí, mi relación con la ruina empieza como en ese afán de aventura, de escarbar un poco más en esa Bogotá cotidiana de clase media en el norte, como en donde yo crecí. Eso pues eventualmente ha llevado ya más a un trabajo con la gente, ¿no? Y creo que pues en la foto que está en la revista pues ya se habla más, hay una dimensión más social ahí, ¿no? Como que la cosa formal. Lo biológico pues bueno, está, digamos que con la ruina yo hago pues sí, muchas veces como comparación con los procesos de descomposición. Digamos que el dejar de cuidar de lo humano abre espacio a otras cosas. Digamos que la destrucción de algo es el resurgimiento de algo más, ¿no? Que empieza, por ejemplo, con las humedades y el musgo y hongos, ya plantas más grandes y el tema, pues ya, por ejemplo, de la vida animal. ¿No? Entonces como que yo pienso mucho como ese proceso de la ruina también en una cuestión pues de transformación, si se piensa en términos físicos como entrópica o de la energía, y pues de renovación y resurgimiento de la vida misma. Cuando uno recorre ruinas por dentro, pues es casi seguro que se va a encontrar al menos algún pájaro muerto, ¿no? Entonces, en las ruinas urbanas, pues empieza como que lo que uno tiene idea de algún sitio abandonado, puede que esté descuidado, pero incluso pues en Bogotá casi siempre uno va a encontrar huellas de habitación reciente humana. Y entonces en un edificio en ruinas uno empieza a encontrar como, claro, vestigios de lo que fue ese lugar, del uso que tuvo ese lugar, pero ya las huellas también de actividad humana reciente, de habitantes de calle que viven ahí, de gente que lo usa de baño, de grafitis, etc. Entonces digamos que de todas formas el proceso de ruina, de que algo caiga en ruina, que se descomponga, pues es altamente dinámico y vital. De todas formas, como que sería muy interesante si se logra, por ejemplo, tener el permiso de la universidad de entrar a la casa con los peligros que eso pueda tener. Eso, si me hacen esa invitación, sería
fabuloso y bellísimo. Además, hace mucho no me meto, no vuelvo a esos pasos de recorrer ruinas en los que en algún momento fue como mi actividad, regía mi actividad artística como muy fuertemente. Entonces, pues creo que la relación con lo orgánico va por ahí, es como el proceso de descomposición de un animal, donde lo que en un momento se puede percibir como decadencia e inmundicia, pues es un proceso necesario de renovación de la vida y la materia misma. Eso creo por ahora con lo orgánico. Pensaba ahorita, como retomando cosas que dijeron ahorita, que Camilo hablaba del Transmilenio. Estamos en un momento en que la promesa de un futuro, de las construcciones futuras, tiene a nuestra ciudad subida en un panorama, en un paisaje de ruinas bastante grande. Entonces, no solo está la destrucción del monumento de los héroes, por ejemplo. Si uno recorre ahorita, buena parte de la Caracas está en ruinas con la promesa de un futuro, ¿no? De un supuesto metro que bueno, vamos a ver qué pasa, cuánto se demora en llegar. Yo pensaba ahorita, por ejemplo, recordaba hace unos años cómo fue en la construcción de la troncal de la 26, ¿no? Que eso coincidió con todo el saqueo de la administración de Samuel Moreno, y entonces que fueron años de la 26 como un gran corredor destrozado. Ahorita estamos en algo similar con la promesa del metro, de unas cicatrices en promesa de un futuro como prometedor, ¿no? Moderno, sí, como la modernidad que promete ruina como futuro, ¿no? Un poco. Yo hace poco, como veía en estos días un video de unos pelados que se ponen a indagar como bueno, qué es lo que está pasando con este museo, la construcción de este museo de la memoria, ¿no? El centro de memoria en la 26, que es con ese bloque con unos picos ahí geométricos que lleva así un montón de tiempo, que está paralizada en este momento por incumplimientos de un contratista y los pelados se terminan metiendo al edificio, que ya se empieza entonces a agrietar porque está pausado en obra negra y todo eso. Y yo pensaba como, wow, hay como algo aquí, pues aparte de lo indignante que puede ser con el propósito que tiene este museo, pero termina habiendo algo ahí como curiosamente poético, que el Museo de la Memoria se erija en ruinas desde el inicio, ¿no? Como muy nazi. Muy nazi, pues no sé, muy consecuente al menos con el tratamiento que se le ha dado a todo el tema de la memoria del conflicto armado colombiano, ¿no? Como tristemente consecuente. Entonces, pues no sé, la ruina sí está un poco en ese sentido. Para mí, en mi Bogotá, como que la ruina fue quizás el primer paso, lo que me llevó a empezar a escarbar en diferentes capas de la cotidianidad que yo conocía de la ciudad. Bueno, pues le va a pasar a Camilo como para una última intervención, y quisiera saber si alguien tiene una pregunta para que levanten la mano y después de Camilo puedan como hacer una pregunta. Yo para cerrar, digamos como que sí, como que pienso en la idea como de la memoria, ¿no? Como porque es difícil como colombiano como situarse, y como que en la pase de diapositivas hay varias imágenes que responden a varios momentos diferentes y que vieron, y entonces como que de alguna manera es como la idea de la memoria puede tener que ver con querer dejar un legado, pero yo no entiendo cuál legado se puede dejar, ¿no? Como que realmente, como, o sea, ahorita hablábamos de que hay un mapa de lo que es Bogotá, ¿no? Por un lado,
pero hay un mapa de lo que es todo, ¿sí? Como que la gente tiene un mapa como tan limitado que cuando viajan les toca ponerse la camiseta de la Selección Colombia porque no saben cómo más representarlo, además de una selección que no ha ganado absolutamente nada. O un sombrero volteado que viene de una zona que no es cundiboyacense y seguro son de acá, ¿no? Y les dicen eso, ser colombiano, y se meten en el viaje y se muere un tal Botero que poco o mucho ha hecho, y todo se murió el gran pintor que nunca habían visto y no les importaba un carajo. Entonces esa misma relación siento que la tenemos con la ciudad, y es como, no, esta es Bogotá, es insegura, necesitas más seguridad. O no sé, pero la pregunta es uno, desde su experiencia, ¿qué es lo que uno considera que la ciudad es y que la ciudad necesita, ¿no? Porque hacen estas cosas de encuesta de percepción y realidad, porque la gente es estúpida y porque entonces la gente se cree lo que le dicen, ¿no? Por eso esas dos cosas van a veces en contra cuando uno ve las estadísticas en el periódico. Y entonces, para cerrar, digamos, con esta, me expresé, pues quería hablar del carácter destructivo y quería pues como hablar del gesto que tú hablas en el video, como de ese esfuerzo por detener lo indetenible. Aquí, bueno, ahorita lo voy a poner mientras tú hablas porque es que él no está cogiendo el sensor, ¿no? Entonces, como que otra vez, ¿no? Quiero dejar un legado, quiero ser recordado, ¿no? No tanto lo que haga, ¿no? Por un lado, sino yo ser recordado o lo que sea. Pero pensando en Bogotá, me quedo con la última frase del carácter destructivo de Walter Benjamin, y dice lo siguiente, ¿no? El carácter destructivo no vive del sentimiento de que la vida es valiosa, sino del sentimiento de que el suicidio no merece la pena. Sí, ¿no? Y de esa noción de abrir espacio, que creo que es vital como en una ciudad como Bogotá, pero pareciera, incluso después de un estallido, que no tenemos la imaginación para habitar eso que despejamos, ¿no? A veces me parece como incluso más útil mi ejercicio de dejar que las plantas cojan el camino que quieran y no tanto como meterme como en ideales morales que de pronto ni siquiera compartimos, ¿no? Entonces, pues no sé, quería como que tú me hablaras como de ese gesto que encontraste. Bueno, iba a decir 3 cosas, pero entonces ahora 4 para meter el gesto. La primera es que yo sí quiero que se den esta idea que todo es ruina en potencia, y que el gesto del mantenimiento es lo que permite que algo no entre en ruina tan rápido. Y algo que quiero rescatar que menciona Pablo, que me parece muy importante, es quiénes habitan los espacios, ¿no? Entonces uno puede decir, está en estado de abandono, pero no necesariamente está en ruina, digamos, porque puede estar alguien metido ahí habitando ese espacio, abriendo la llave, ¿no? Las tuberías se dañan cuando no las abren, etcétera. Entonces, cuando hay un cambio de los habitantes, ¿necesariamente entra en ruina o es un cambio de la dinámica del espacio? Yo pienso, por ejemplo, en el Parque Tercer Milenio, que fue una cosa muy fuerte porque fue un borrón físico, quitaron un montón de manzanas y era una cosa plana y con un parque muy raro, donde borraron, yo no diría necesariamente espacios deshabitados, sino espacios habitados de una forma que no era socialmente aceptado, es decir, con el Bronx, con el San Bernardo, es decir, cómo se habita un espacio tiene que ver con la definición que yo le doy, es el espacio para X fin. Y el pasar del abandono a la ruina puede pasar muy rápido, no tienen que ser muchos años. Yo tengo muy presente ahorita el tema que mencionaba en el video de la edificación de mis abuelos, que empezó siendo una casa, después en los años 70 lo volvieron un edificio, y como que siempre fue la casa del abuelo, y todos queríamos preservar el legado del abuelo de alguna forma, entonces todos lo habitamos de ciertas formas, hasta que al final... que la casa queda a cargo de un tío mío, que es el que queda con la casa, somos obligados a abandonar por Metro, pero seguimos siendo los dueños porque Metro no pagaba, etcétera, y la casa entra en un estado de deshabitar, pero no de abandono. Es decir, yo puedo dar fe de cómo se hacía un esfuerzo para que las goteras no acabaran con el edificio, etcétera, aunque sabemos que le iban a tumbar en algún momento, estaba este gesto.
y en realidad solo perdemos control cuando esa manzana de la 72 con 15 se vuelve como una especie de, qué pena la expresión, de pequeño cartucho, porque la rodean de metal, ¿no? Entonces en cada esquina uno puede ser atracado a plena luz del día. Y es tal el abandono ya del Estado de que los mismos dueños no pueden llegar, que se roban las puertas del edificio. Es decir, ya el gesto es total, se robaron las puertas. Entonces me llama mi tío, se robaron las puertas, vamos con la policía, ponemos unas tablas, y a los 2 días se robaron las tablas, y empieza el Estado ya de deshabitar, pero abandono, porque por más puertas que uno ponga, entran y sacan, ¿no? Entonces es como un saqueo permanente, donde ya hay un punto donde yo creo que ya no se puede hacer nada, porque ya no es el habitar, sino es el saqueo y la acción humana, que antes era el mantenimiento, ahora es el desvalijar, lo que lleva a un estado de ruina como el que estaba ahí puesto atrás, ¿no? Y ya no hay nada que hacer. Y de repente un día, pues ya Metro dijo, lo tumbamos, y ya no existe el espacio. Entonces es muy fuerte como puede pasar uno del abandono, deshabitar, a la ruina, y los tiempos y las velocidades varían. Micho, ¿cuánto llevan en deshabitar esta casa y en proceso de ruina, la del otoño, comparado con esta que fue en un mes? Pasó de febrero, que robaron las puertas, se envejeció rapidísimo, es como alguien que se enferma, la casa se envejeció, y en marzo ya no estaba. Es decir, fue como ver un espacio que deja de ser y ya no hay huella. Es decir, esa casa existe acá en mi cabeza y se les pasa a algunos de ustedes en un relato o en una foto, pero ya no hay huella. Es decir, ya cuando uno pase por ahí y ustedes pasen por ahí y estén en el deprimido o el elevado, lo que sea lo que van a hacer ahí, ya no va a haber huella, ustedes no van a saber que hubo algo ahí. ¿Cuántos espacios no habrán vivido eso en la dinámica de la ciudad? Unos palacetes en la carrera 9ª con calle 24 que tumbaron para ampliar para la 10ª, y nadie sabe que hubo eso. Es decir, la huella se va. Entonces la ruina existe si se deja. Y ahí es como uno interactúe, pero también es otra cosa, y no quiero que lo confundan acá con los escombros y el demoler, que son dos estados muy diferentes. Y por último, pues creo que contesto con lo del gesto, es decir, todo mantenimiento es un gesto para ir en contra de lo inevitable, que es el paso del tiempo y el deterioro, pero esa tablita que está ahí puesta es igual que todas nuestras acciones con nuestro propio cuerpo, con el conocimiento, con preservar todo. Lo humano nunca le va a ganar al tiempo, pero toda acción que hacemos es al mismo tiempo poética, porque pues si no lo hacemos cae más rápido en ruina. Eso sería como lo que yo tendría que decir. Pues no sé si tienen preguntas, Pablo. ¿Tiene como alguna pregunta? No una pregunta, pero quería terminar como con un apunte ahí estético que me llamaba la atención de esta casa viéndola en el video, y es que se ve ahí en esa foto como con la cúpula de la iglesia. Y es como que termina con una especie de prótesis arquitectónica, ¿no? Como cuando le ponen a uno varillas y tornillos en la pierna para tenérsela en su lugar, ¿no? Como que la casa está ahorita con este techo y estas varillas como... Y claro, el gesto más, pues claro que se señala el de la tabla, pero termina como una especie de prótesis arquitectónica, deteniendo un poco el colapso. Como. Bueno. Sí, y por eso, digamos, un poco el inicio de la pregunta es ¿por qué es tan importante que no se caiga, no? Como que y que es raro porque, y ya pasando para hablar con el Bronx y el cartucho, no pasó eso, sino fue más bien una limpieza social, como pum, y después aquí no hubo nada, ¿no? O sea, lo que está debajo de ese suelo, pues debe ser la historia de toda esa gente y de muchos años, ¿no? Pero bueno, para tu pregunta, creo. No, te toca, es que este quedó como mal calibrado. Pues no sé si se llegue como un poco a salir del tema, pero así relacionándolo con el proceso de conservar, ustedes como, así tomando como por ejemplo, el monumento que hay de Gabriel García Márquez por el centro de Bogotá, que es como un centro de convenciones y eso, el cual como que no armoniza con el resto de la arquitectura que se tiene presente en el lugar. Entonces, es más como yo ponía así como qué opinión tienen al respecto acerca de ese tipo de acciones que toma el gobierno con respecto a la arquitectura, que se tiene como una arquitectura clara que es como
la huella del país, esa arquitectura colonial, y que en vez como de tratar de restaurar o de seguir como manteniendo esta identidad, borran como por completo lo que le da esa huella al país. Entonces, como qué opinión tenían acerca de esas acciones. Bueno, pues yo quería hacer una pequeña, y era que yo creo que algo que Camilo decía al principio de que siempre queremos tapar la huellita, como esconderlo, o sea, el Bronx es un buen ejemplo, pero que no es un buen ejemplo en Bogotá. O sea, si vemos la situación del graffiti en Bogotá, vimos ahorita unas imágenes de cómo la alcaldía, en vez de solucionar los problemas sociales, pinta las casas para que se confunda la pobreza con la montaña. Lo mismo que los grafitis en la ciudad tapando todo sin pensar como críticamente, ¿no? Como incluso he llegado como a ver en ciertos sectores como si la gente no paga murales, los grafiteros les tachan toda la casa, entonces como que hay otras relaciones y siempre entonces como que hay una cosa que esconde la realidad, ¿no? Entonces yo siento que tu pregunta tiene que ver con algo histórico, porque muy lejano, porque como que nos han reseteado la realidad cada rato y siempre seguimos como en el mismo momento. Entonces uno puede ver como arquitecturas de muchos países en Bogotá, pero ninguna es consistente, ¿no? Y uno puede ver la casa, que la del otro siempre es distinta un poquito, ¿no? Como una cosa así. Entonces es difícil tener unas ruinas propias, hablando de que haya una coherencia urbana. Yo no sé si Bogotá, yo creo que es más fácil botar una bomba atómica en Bogotá que tener urbanismo, pero bueno, dejo para que ustedes hablen. No, pues voy a sonar un poco contradictorio a todo lo que vengo diciendo para responder esta pregunta, y yo sí creo que los espacios urbanos son dinámicos y la idea no es que ustedes queden y ni las ciudades queden congeladas en el pasado como si fueran una especie de prolongación de lo que fue. Acá cuando vino Le Corbusier en los años 40, él básicamente dijo, tumben todo. Era el gran urbanista, dijo, acá no hay, salven 2 manzanas de ese centro y el resto échenlo para abajo. Y todo el mundo se escandalizó, después pasó el Bogotazo. Entonces no se hizo ni de forma organizada ni de forma bien, pero bueno, eso es otro tema. Pero entonces el centro del Fondo de Cultura de García Márquez disuena, pero le da una dinámica al espacio. Es decir, tenemos que preservar absolutamente todas las casas coloniales y republicanas para decir esto es parte, o hay que hacer como una selección y ahí como robándome de ustedes la idea como de una curaduría arquitectónica para ver cómo funcionan los centros. Ese deseo de mantener estático el pasado y no dejar que pase nada es como la casa donde nunca se sacan las copas porque son para una ocasión especial, entonces pues nunca hay ocasión especial y nadie usa las copas. Entonces por esa parte yo creo que sí es dinámico y no hay que vivir en el pasado. La invitación mía es como interactúen con el pasado para ver cómo afecta su presente, pero de ninguna forma estoy diciendo que todo pasado fue mejor y hay que vivir así quieto en el pasado. No sería mi idea. Yo creo que dejamos ahí. Listo, sí, creo que, claro, la ciudad tiene que ser dinámica, ¿no? Para que no se vuelva una cosa muerta, una fachada estéril. Sin embargo, pues yo creo que tiene también a veces que ver con una falta como también de arraigo y de falta de criterio de qué vale la pena preservar y de qué modo y qué no, por un afán ahí de progreso y modernismo que muchas veces pues tiene más que ver con el desfalco que con una búsqueda real de algo mejor. Entonces yo creo que juegan las dos cosas. Un poco la ciudad tiene que ser viva, tiene que ser dinámica, al igual que la vida misma lo es en la naturaleza. Pero yo creo que muchas veces también tenemos falta de criterio de qué forma hacerlo, ¿no? Como podríamos hacer como una misma analogía con la que cierran el video cuando hablan de los nombres, ¿no? De que unos pretenden o digamos como homenajear un pasado o tachar y apuntar al futuro, pues yo creo que puede pensarse de la misma forma, con ese dinamismo necesario. Bueno, pues muchas gracias a todos los que vinieron acá hoy y
Los invitamos a los que quieran a las 2:30 a la segunda conferencia que se llama Talar árboles, abandonar niños y quemar libros. Sí, quemar libros. Si quieren venir. Y ampliando la respuesta a ti, pues hay que salir a la ciudad para poder tener unas ruinas que valgan la pena. Toca que salgamos a la calle todo el tiempo, porque si nos están diciendo qué lugares son importantes, que el Centro García Márquez, que tal pintor, que toca ir a la zona 80 y pico, pues no estamos siendo tan autodeterminados y no vamos a poder construir una memoria autónoma de la ciudad. Gracias. Gracias.